En las sombras de sus callejones se esconden historias olvidadas. Esto es Leyendas de Guanajuato. Si alguna vez has caminado por Guanajuato de noche, sabes que hay calles en las que el silencio pesa distinto. Lugares donde una ventana encendida, un callejón vacío o el eco de unos pasos pueden hacerte sentir que algo se quedó ahí, esperando. De eso están hechas estas historias, de lugares que todavía existen, de nombres que siguen vivos en la ciudad, de murmullos que no terminan de irse. Aquí vamos a entrar en esas leyendas una por una, y cuando eso ocurra, lo mejor será hacer lo mismo que harías al pasar frente a una casa extraña a medianoche. Bajar la voz y escuchar. Los Carcamanes. La mañana del 2 de junio de 1803, un vecino de la plazuela de San José salió temprano rumbo a misa. En el empedrado vio un nido delgado de sangre. Lo extraño era que parecía no venir de ningún lado. Siguió el rastro con la mirada, como quien lee una carta que habría preferido no encontrar, hasta la puerta de una casa de 3 pisos. Ahí vivían 2 extranjeros a quienes todo Guanajuato conocía como los Carcamanes. La puerta estaba abierta. El vecino llamó. Nadie respondió. Dio voces. Se acercaron más vecinos y entre todos entraron. Adentro encontraron a un hombre tendido en el zaguán, otro arriba en el entresuelo y sangre seca en los escalones. Pero para entender lo que pasó en esa casa, hay que volver un poco atrás. A principios del siglo XIX, cuando la colonia ya vivía sus últimos años, llegaron a Guanajuato 2 extranjeros que decían ser franceses. Aunque no faltaba quien jurara que, por el apellido de uno de ellos, había sangre alemana en la familia. Nadie supo de qué puerto habían salido, tampoco en qué camino habían enterrado su nombre. En el barrio se supo que trabajaban juntos, compartían el entresuelo de aquella casa de 3 pisos y comían en la misma mesa al caer la tarde. Se llamaban Don Arturo y Don Nicolás. La gente los llamaba los Carcamanes. El apodo venía, según decían, de un juego al que eran muy aficionados y que llevaban a las fiestas públicas de la ciudad. Se le veía reír fuerte, palmear espaldas y pagar otra ronda cuando la jarra se vaciaba. Y entonces apareció la muchacha. Cerca de la plazuela viva, una joven muy conocida en el barrio. Se la veía asomarse al balcón con flores en el pelo, reír con facilidad y volver tarde a casa. Tenía una cara que hacía que los hombres bajaran la voz al hablarle y olvidaran lo que iban a decir. Don Arturo fue el primero en tratarla. La visitaba con frecuencia, le hablaba de matrimonio y parecía ser correspondido. Don Nicolás apareció después y la vio por primera vez en la casa de su propio compañero. Nadie vio lo que vino después. Pero al poco tiempo ya corrían voces por las cocinas y los zaguanes. Don Nicolás, sin importarle la lealtad que le debía a su socio, empezó a visitar a la muchacha en las horas en que don Arturo no estaba. Y ella lo dejaba entrar. Don Arturo tardó en saberlo. Varias veces lo vieron quedarse callado a media cena, con el pan en la mano, mirando la puerta como si esperara oír unos pasos que no llegaban. Y aún así, siguió haciendo sitio en la mesa para su compañero. Pero hay puertas que, una vez entreabiertas, ya no vuelven a cerrarse. La noche del 1 de junio de 1803, don Arturo esperó.
Esperó durante horas, en la penumbra del entresuelo, sentado en el cuarto que compartía con don Nicolás. Sobre la mesa estaba el puñal. Don Arturo mantuvo los ojos fijos en él mientras la vela se hacía corta y la cera empezaba a correrse por el candelero. Porque cuando por fin la cerradura giró y don Nicolás entró, con el olor de la talle todavía en la ropa, don Arturo se puso de pie. Lo atacó en el zaguán, pero don Nicolás no cayó sin defenderse. Llevaba su propia daga y la usó. Los dos se hirieron muchas veces en la oscuridad, chocando con la pared, resbalando en las baldosas, tanteándose a ciegas hasta encontrarse otra vez. Al final, las heridas de don Nicolás fueron las que ya no tenían remedio. Cayó en el mismo suelo por donde tantas veces había entrado y salido con su compañero, y ya no volvió a levantarse. Don Arturo lo miró un momento, después salió. Fue hasta la casa de la muchacha, abrió la puerta, entró y la dejó sin vida, mientras ella quizá todavía creía que quien volvía era don Nicolás, dispuesto a darle las buenas noches. Luego regresó a la plazuela. El aire de junio, frío y quieto como suele ser en Guanajuato a esas horas, le golpeó la cara mientras caminaba por las calles vacías. Entró de nuevo a la casa. Pasó junto al cuerpo de don Nicolás, tendido en el zaguán, y subió al entresuelo. Ahí tomó el puñal y se lo hundió en el pecho, una vez y otra. Casi se degolló antes de que las fuerzas lo abandonaran. Dicen quienes lo encontraron que, al momento de morir, todavía estiraba la mano, con los dedos abiertos, hacia el cuerpo de don Nicolás, tendido unos pasos más abajo. Esa fue la escena que encontraron los vecinos al entrar en la taza, la mañana del 2 de junio. Don Nicolás en el zaguán, don Arturo arriba, y la mano tendida hacia ninguna parte. El hilo de sangre en el empedrado era de don Nicolás. Las autoridades tomaron nota de lo ocurrido ese mismo día. A don Nicolás lo sepultaron en el templo de San Juan, hoy llamado San Francisco, porque había sido la víctima. El cuerpo de don Arturo fue llevado al río de Pastita. A los suicidas los enterraban en tierra aparte, sin responso y lejos de los muros de la iglesia. La casa de la plazuela quedó vacía. Durante años nadie quiso vivir en ella. La gente empezó a decir que, por las noches, 3 figuras caminaban por la plazuela, 2 hombres y una mujer. Los vecinos que habían conocido en vida a los protagonistas no dudaban de quiénes eran. Decían que las sombras rozaban las paredes, atravesaban las puertas cerradas de la casa y que, desde adentro, salían quejidos largos, como de alguien que llorara con la cara hundida en la almohada. Años después, llamaron a un sacerdote para bendecir la casa. Desde entonces, hubo noches en que las ventanas ya no temblaron con esos sonidos. Pero los vecinos más viejos del barrio aseguran que todavía hoy, cuando el viento sacude las ventanas y la madera vieja cruje como si alguien caminara despacio por el pasillo, se escucha una queja muy tenue que viene de adentro. Suena como una voz rezada entre dientes, apenas un hilo, y más de uno se persigna al oírla. La antigua plazuela de San José cambió con los años de nombre en boca del barrio. Hoy se conoce como la Plazuela de los Carcamanes. Y si alguna noche pasa usted por ahí, con el viento soplando entre las casas, ya sabe lo que podría escuchar. Una producción de Plano Cero y Lengua Seca. Laboratorio de Narraciones.